Bueno, yo quisiera, sé que el momento es un poco complicado porque ya llevamos mucho tiempo, pero si un policía me puede acompañar un momentico acá, le agradezco mucho. Cualquiera, no todos. Vengo a hablarles de un programa que implementamos en Colombia. Cualquiera, por favor. Cualquiera. El señor que está ahí, sí, por favor. Soy mayor de la Policía de Colombia, conozco las necesidades de los policías y este programa parte de un proceso de transformación desde el año 2020 que buscaba mejorar el servicio de policía, pero sobre todo mejorar las condiciones de vida y laborales de nuestros policías. ¿Y cómo empezamos este proceso? Desde el año 1991, en la nueva Constitución de Colombia, se establece en el artículo 218 que la Policía Nacional de Colombia será una organización de naturaleza civil a cargo de la nación, cuyo fin primordial será garantizar las condiciones de seguridad y convivencia ciudadana. Una responsabilidad inmensa. Pero ahí ya se habla de que la policía tiene que ser civil. Por ende, su formación debe ser civil. En 1956, nuestro presidente Rojas Pinilla, que era un general del ejército, dice: yo no voy a permitir que las policías sigan siendo municipales y estatales porque se me politizaron. Y mandó coroneles del ejército y creó la Policía Nacional, pero su formación se volvió militar. Inclusive los comandantes de las estaciones eran coroneles del ejército. En 1991 el presidente Gaviria dice: no, la policía tiene que ser civil, y así quedó en la Constitución, y crea dos grandes comisiones, una interna y otra externa, para decir que la policía debía transformarse. Y en 1993 sale la ley 062 y ahí empezamos a hablar de la profesión de policía. Y ustedes vieron en mi perfil, administrador policial, y he podido desarrollar otros oficios, pero yo orgullosamente soy policía. Y el que se pone el uniforme hoy y no se siente orgulloso de ser policía, está en el lugar equivocado. ¿Y saben por qué? ¿Y saben por qué? Porque ustedes tienen la responsabilidad más grande en este mundo. Primera, servir a la sociedad. Y segunda, ustedes son la primera institución que representa al Estado. O sea que si ustedes hacen las cosas bien, el servicio de policía se califica como bueno o malo. Y entonces, ¿por qué siempre en estos procesos de transformación pensamos en fortalecer la organización? Pensamos en fortalecer la institución y no pensamos en fortalecer al miembro, a la persona que integra la institución. ¿Sí? Perdón. Sí, qué pena, son términos colombianos. ¿Por qué no pensamos en eso? Y mire, les voy a mostrar 1995. Empezamos, ley 62, y hablamos de que la policía, digamos que nuestra disciplina es una profesión y aparecen 5 atributos: el código de ética universal, un campo de conocimiento especializado, tenemos una unidad de lenguaje, tenemos un reconocimiento social. Voy a ir corriendo un poquito porque son 25 minutos. Y entonces dice estas dos comisiones: ojo, tenemos que cambiar la policía de Colombia. Sus grados no pueden ser militares y su formación no puede ser militar. Y los mandos dicen: vamos a aceptar cambiar los grados, pero solo en los mandos medios, no en los mandos oficiales, como lo llamamos en Colombia. Y se crea el nivel ejecutivo, que va desde patrullero hasta comisario. Y ahí empezamos a generar procesos de formación más civiles y menos militares. Pero seguimos todavía. En 1995 aparece el proceso de transformación cultural, y este iba orientado, muy difícil, porque este iba orientado a romper paradigmas, a generar que el policía cambiara su actitud frente a los requerimientos de los ciudadanos. Y luego, por allá en el 2012, se crean los círculos estratégicos de innovación policial y empezamos a pensar de manera exógena y endógena, y se lo digo en términos más coloquiales, a trabajar con la comunidad y con los mismos policías, para establecer cuáles eran las necesidades reales. Es que hoy voy a hacer una pregunta a los policías: ¿cuántas veces los han robado ustedes en la calle? A los policías, ¿sí? Nunca. Pero pregúntele usted a un ciudadano cuántas veces lo han robado. O cuántas veces tuvo que aguantarse salir al parque
y encontrar gente que está consumiendo sustancias psicotrópicas que a la final terminan afectando la convivencia ciudadana todos los días. Entonces, ¿quién conoce más que la misma ciudadanía para planear el servicio? Que los ciudadanos. Pero a veces pensamos que nosotros como policías sabemos qué es lo que sucede. Claro, tenemos una perspectiva general, pero no específica. Por ende, empezamos a trabajar con los ciudadanos. Y en el 2018 aparece el modelo de transformación institucional, y aquí aparece algo muy importante, o sucede algo muy importante en el país, el proceso de paz con las FARC. Y en ese proceso de paz con las FARC se establecen unas condiciones para la Policía Nacional de Colombia. Les voy a decir algo que ha sucedido en todas las policías del mundo. Esto no es un secreto. En el año 1967 las policías de Estados Unidos realizan una transformación porque la gente se cansó. ¿De qué? De la brutalidad policial. ¿De qué? De la corrupción. ¿De qué? De la falta de profesionalismo. Pues eso sucede en nuestras policías. Y eso fue uno de los requerimientos que hacían en ese proceso de paz, que debíamos reorientar la educación policial. Nuevamente, mire, le estoy hablando de que en 1993 ya se había dicho. Y hoy, en el 2018, vuelve y se dice. A partir de esas recomendaciones, se generan unos pilares estratégicos institucionales que eran revisados y evaluados por una comisión consultiva que creó en ese momento el gobierno. Pero es a partir del 2021 que se piensa en un proceso de transformación integral. ¿Y por qué transformación integral? Porque tenía cambios transversales, cambios culturales y cambios institucionales. Y cuando hablamos de transversales es que los cambios de las policías tienen que estar integrados por las entidades del gobierno y por las policías, y si no, no van a funcionar. Si la política de gobierno en materia de convivencia y seguridad ciudadana va por un lado y los cuerpos de policía van por otro, no vamos a tener resultados positivos. Y ahí aparecen dos grandes leyes. Una es la 2179, que habla de la dignificación del policía. Y esta dignificación del policía parte de muchas cosas, no solo de mejorar el salario, parte de mejorar sus horarios laborales, de respetárselos, parte de tratarlo bien para que él trate bien al ciudadano, parte de que vinculemos a su familia con el servicio mismo de policía y que se le respeten sus derechos humanos, porque hoy hablamos en todo lado de que el policía no respeta los derechos humanos de las personas. ¿Y quién respeta los derechos humanos de los policías? Que es importante. Si hoy le garantizamos a un policía que tenga dignidad, seguramente va a mejorar la prestación del servicio a las personas en la calle. Y entonces aparece algo muy importante que debían tener todas las policías del mundo, que ustedes lo tienen, el secretario ejecutivo. El secretario ejecutivo de México estableció unas competencias para los policías de prevención, para los penitenciarios y para los de investigación, y sacó un manual de validación de competencias policiales. Eso lo tiene el secretario ejecutivo de México, yo lo leí todo, excelente ese manual. ¿Se está cumpliendo? No sé. Y eso fue lo que no quisimos en Colombia. Dijimos, lo de México espectacular, pero ¿se está cumpliendo? Vamos a hacerlo en Colombia, lo vamos a ajustar a nuestro contexto, pero vamos a hacerlo. Y empezamos. ¿Sabe dónde encontrábamos más resistencia? En la misma institución. Pero seguimos. Y creamos el Centro de Estándares. Y el Centro de Estándares se creó como una unidad dentro de la policía al más alto nivel para que no pudiera ser manipulado, que su función fundamental era diseñar e implementar los estándares mínimos de la profesión de policía. Y ojo lo que estoy diciendo, porque una cosa son los estándares de la organización, que es el uniforme, los elementos para el servicio, los vehículos, hasta cómo se pinta el vehículo. Otra cosa son los estándares de desempeño. Estos están relacionados directamente en cómo actúa el policía. Y el policía no actúa mal el 100% de las veces porque lo quiere hacer. ¿Sabe por qué actúa mal? Porque no tiene protocolos claros de actuación. Y eso fue lo que empezamos a hacer en Colombia, a definir exactamente qué es lo que debe saber y saber hacer un policía y cómo se enseña. Y bueno, y encontramos lo siguiente, que estábamos formando policías reactivos y no preventivos. Y que lo último que quería la comunidad, porque hicimos más de 100 ejercicios de diálogos participativos con la comunidad a nivel país,
La metodología se llamó Hablemos de Policía, la patentamos, la Policía de Colombia la patentó. Y ahí vinculábamos a sociedades minoritarias, a gobiernos, a comunidad, a los mismos policías y a los policías pensionados. Y encontramos cosas maravillosas como esto. Lo último que espera la comunidad es que el policía aplique la fuerza con él. Claro, debe estar preparado para hacerlo, pero es lo último que espera la comunidad. Por ende, la comunidad espera un policía preventivo. El 60% de los requerimientos ciudadanos o motivos de policía que se presentaban en Colombia o que se presentan son de orientación o de mediación policial. Y entonces la pregunta es, ¿y por qué estamos formando policías reactivos si lo que se presenta en la calle es un tema de prevención? Y en esos ejercicios de diálogo nos decían, es que el policía llega y en vez de mediar o desescalar el conflicto, lo escala. ¿Y qué sucede cuando el policía escala el conflicto? Se unen y se van en contra mío, porque ahí sí hay un espíritu de cuerpo, ¿no? El policía me agredió. Se unen y se van en contra mío. Pero digamos que el policía ahí tiene que entrar es a mediar. Y cuando fuimos a revisar los procesos de formación de nuestros policías, resulta que lo que le enseñábamos no se ajustaba a lo que pasaba en calle. Es más, se lo enseñábamos de una manera netamente magistral. Y la profesión de policía, si bien es una profesión, su constitución es técnica. Por ende, para poder adquirir la competencia y los conocimientos netamente policiales, hay que hacer ejercicios de repetición continuos que le generen a usted la competencia. ¿En dónde? En escenarios de simulación que se parezcan a la realidad que usted enfrenta todos los días. Por ende, los escenarios de entrenamiento, los instructores y el método que se utiliza debe ser más práctico que teórico. Pero eso necesita inversión, porque todas las escuelas, no sé en México, pero todas las escuelas en Colombia están diseñadas como si fueran una universidad y nos dedicamos a emitir títulos. La pregunta es, ¿ese título le da la competencia al policía? No se la da. El policía sale, hicimos ejercicios pilotos en donde colocábamos a los policías a desarrollar procedimientos recién salidos de escuela y no sabían hacerlos. Por ende, ¿qué hicimos? Desarrollamos una metodología que se llama el análisis funcional del cargo, o sea, analizar qué hace el policía todos los días. Y encontramos que el policía desarrolla 1072 tareas, pero ya no teníamos que inventar en la educación, ya lo sabíamos porque lo hicimos con ellos mismos. De esas 1072 tareas identificamos, por ejemplo, que 127 estaban relacionadas con la condición física. Entonces ahí ya identificamos que una competencia que debe tener el policía es la condición física. Luego entonces miramos que 240 tareas tenían que ver con procedimientos policiales. Entonces esa es otra competencia. Y a partir de esa información creamos un curso mandatorio. Aquí hay algo muy importante, señor presidente y todos los que están acá. Si esto no lo conectamos de manera sistemática con el plan de carrera, con la educación y con el servicio de policía, no tiene éxito. ¿Por qué? Porque al final puede llegar cualquier otro gobernante y va a decir, eso a mí no me sirve, y lo quita. Así de fácil. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? El curso mandatorio y la segunda función que realiza el centro de estándares, que es validar competencias, ya le explico por qué es importante, se volvieron obligatorios para recibir distinciones, que son aumentos de sueldo por policías que se destacan, para recibir bonificaciones de excelencia, que es como una prima que se da cada 5 años, y para ascensos. ¿Qué quiere decir? Que sí o sí tiene que ir a entrenarse, no tiene otra opción. Y tiene que superar la capacitación y la validación de competencias para poder adquirir, para poder recibir esos beneficios. Ahora bien, la capacitación es en temas netamente policiales, porque aquí estamos fortaleciendo la profesión policial. Porque cuando revisábamos los cursos de ascenso y los de formación inicial de la policía, inclusive los de educación continua, entonces encontrábamos que un curso de ascenso tenía 27 materias, dura 3 meses. ¿Cuántas materias tiene una maestría? Creo que son 16. Y cuando revisábamos las materias, entonces encontramos que al policía le enseñaban seguridad vial, investigación criminal. Sí, era el policía de vigilancia, ¿no? O le enseñaban estadística. Está bien, le sirve al policía, pero enséñeme la estadística aplicada al servicio. Enséñeme la sociología aplicada al servicio.
Enséñemele derechos humanos, pero derechos humanos aplicados al servicio. O sea, derechos humanos que el policía entienda cuándo puede llegar a violar un derecho. Y en ese ejercicio encontramos que, por ejemplo, en Colombia hay 5 derechos que son los que más violan los policías. Y cuando veíamos en la educación nos enseñaban, ¿sí? Y digamos que esto es un proceso de mejora, no es porque esté mal, pero estos procesos de transformación significan que tenemos que romper paradigmas y dejar de decirnos mentiras y entender que cuando encontramos errores en nuestra organización hay que corregirlos. Es la única manera. Yo siempre pongo el ejemplo de la persona que es alcohólica. La persona que es alcohólica sale del problema el día que acepta que es alcohólica. De resto no lo hace. Y entonces, aquí están las cuatro temáticas. Aquí me falta condición físico-atlética porque en Colombia no sabíamos cuáles eran las habilidades de la condición físico-atlética. Entonces, en este momento estamos haciendo una investigación para definir esas habilidades. Escúcheme que corra. ¿A qué nos obligó lo que hizo el Centro de Estándares? Primero, a rediseñar los programas académicos. Segundo, al fortalecimiento de los docentes policiales. No podemos diseñar un excelente programa académico si seguimos enseñando como hace 20 años. Y tercero, a mejorar los escenarios de entrenamiento. Hoy la gente en el mundo reclama más profesionales de policía y menos policías profesionales. Muy bien que todas las disciplinas aporten a la policía, pero hoy necesitamos en la calle mejores policías. Hoy necesitamos en la academia investigar, no que se cometen delitos, eso ya lo sabemos. No que hay homicidios, eso ya lo sabemos. Necesitamos investigar es cómo contenemos esos delitos, qué estrategias aplicamos, cómo articulamos entre las instituciones del Estado y las policías para poder mitigar ese tipo de comportamientos de violencia y de criminalidad. Y a partir de eso desarrollamos unos planes piloto. En el CAI La Gaitana, que fue quemado por la comunidad en las protestas sociales, y en el CAI Caldas, en Kennedy. Y en Medellín cogimos 12 zonas que concentraban el 70% de los delitos, 73% de los delitos, 22.640 delitos se presentaron en el año 2021 en esos CAIs. Y empezamos a aplicar una estrategia que se llamaba zonas de atención, mediación y prevención policial. Y era fortalecer esos CAI, darle la importancia, pero atender los comportamientos contrarios a la convivencia de una manera diferencial. Diseñamos una estrategia que se llamaba Ponte en mis zapatos. Y cogíamos a los policías de vigilancia y los enviábamos los dividíamos por semanas y los enviábamos a hacer actividades de policía comunitaria. Y a los de comunitaria los enviábamos a hacer actividades de policía de vigilancia. Porque siempre está en el argot policial que esta especialidad se hace y esta no. Y ahí los policías de vigilancia empezaron a entender la importancia de la prevención y la policía comunitaria. Y aparte de esto, los enviamos a capacitarse en prevención. Pues, lastimosamente tengo que pasar rápido, pero les quiero contar los resultados. Menos 73% en lesiones personales, que se convirtieron en menos 30% de homicidios. Pero aquí viene lo importante, porque a la final estos son, y discúlpeme, sé que son vidas humanas, pero a la final esto es el logro de la prevención que hace un policía en calle. Hoy, la semana antepasada, sacaron la encuesta a nivel nacional de las instituciones del Estado. 62.7% de los colombianos tienen una imagen favorable del servicio de policía. Es histórico, nunca se había dado. En el 2021 estábamos en el 30%. Hoy podemos decir que ha subido el doble a partir de este trabajo. El proceso de transformación se ha mantenido y eso es importante, que estos procesos se sostengan en el tiempo. Y la única manera, o como nosotros lo logramos en Colombia, fue a través de 2 leyes estatutarias, que para que sean cambiadas, tienen que surtir nuevamente todo el proceso en el Congreso. Entonces, la gente lo piensa, por lo menos, y no nos han cambiado las leyes y esto ha garantizado que se sostenga. Pero lo más importante es que cuando entrevistábamos a la gente de estas jurisdicciones, lo primero que nos decían era, venga, ¿es que ustedes nos cambiaron los policías? Y decía, no, ¿por qué? Porque es que ahora saludan, se colocan los elementos para el servicio, atienden los requerimientos de manera adecuada, son más eficientes, son eficaces,
Cuando llamo al CAI, me contestan de manera adecuada y la patrulla llega rápido. Además, en los conflictos son mediadores, no escalan el conflicto. Por ende, estos barrios que tenían presencia de bandas criminales, en estos sectores logramos desarticular 12 bandas criminales. ¿Saben por qué? Porque la comunidad empezó a confiar en el policía y le brindaba información. Y ahí es donde realmente se empieza a generar un policía de proximidad y se empieza a generar un acercamiento con la ciudadanía. Y aquí había una parte fundamental, y todos lo han dicho acá, y es que se hacía rendición de cuentas con los ciudadanos y se evaluaba el servicio. Ningún proceso que se desarrolle de cambio en un cuerpo de policía, si no tiene evaluación de resultados y rendición de cuentas a la comunidad, no sirve. Cuando rendíamos cuentas a la comunidad, lo hicimos en 3 momentos con la misma comunidad. Porque la primera vez que fuimos a hablar con ellos, nos decían, ¿otra vez ustedes? Vienen, cogen la información y no pasa nada. Entonces dijimos, tranquilos, vamos a venir otra vez. En la segunda ocasión le dijimos, a partir de lo que usted me dijo, hoy estamos haciendo esto. Y en la tercera le dijimos, mire, ya hicimos esto. Y ellos mismos nos decían en esas reuniones, oiga, sí, yo he visto el cambio. Yo he visto el cambio. Pero lo más interesante de todo, recuerden que todo este proceso giró alrededor de las personas que integran la institución. Cuando decía ahorita el profe, el cliente no, nosotros atendemos personas. Y en la medida que sepamos que son personas, les vamos a respetar sus derechos. Cuando entrevistamos a los policías que realizaron el curso mandatorio y la validación de competencias, ya voy a terminar, 1 minuto, por favor, ¿sí? Yo sé que ya todos vamos a salir a almorzar. En la medida, cuando entrevistamos a los policías, ¿sabe qué nos decían? Es la primera vez en 15, 10, 20 años que yo hice una capacitación de lo que hago todos los días en la calle. Y empezaban a decirle a uno, mire, yo hice esto, yo ya observo cómo actúa mi compañero. 3 años después de estos planes piloto, llamamos 4 policías del CAI Gaitana y los entrevistamos. Y nos dicen, mi mayor, estoy preocupado. ¿Por qué? Porque los policías nuevos que están llegando son muy agresivos. Entonces, ellos mismos se vuelven veedores, orientadores en calle. Termino diciéndole lo siguiente. Todos los procesos de transformación para mejorar el servicio de policía, para mejorar la prevención y para poder fortalecer ese trabajo comunitario, deben primero mantenerse en el tiempo y para esto debe tener un soporte legal. Segundo, debe haber voluntad política, es súper clave que nuestros gobernantes apoyen estos procesos. Y tercero, hoy la comunidad reclama policías cercanos, legítimos, o sea, respetuosos de la ley y confiables. Y muchachos, como policías se los digo, todas las instituciones policiales de Latinoamérica tienen problemas en temas del mejoramiento y la dignificación de la profesión policial. Pero eso no es problema de nosotros. Esos son problemas que tienen que arreglar nuestras instituciones. Y el ciudadano no tiene la culpa. Así que no nos desquitemos con el ciudadano y ofrezcamos un servicio de calidad. Muchas gracias. Agradecemos al mayor César Augusto Ramírez su participación en este congreso y solicitamos al presidente municipal Adolfo Cerqueda Rebollo haga entrega del reconocimiento. Después de haber